El sueldo mínimo bajó el 20% y el número de maquiladoras en la frontera con los Estados Unidos se dobló. Los pequeños negocios mexicanos lucharon por competir con corporaciones transnacionales y para el año 2000, Walmart se había vuelto la tienda minorista más grande de México. El TLC fue el primer acuerdo de comercio en el mundo que define a la educación pública como un servicio mercantil, drásticamente socavando el derecho constitucional del pueblo mexicano a una educación gratuita y laica. I believe that NAFTA has worked. It's helped America, it's helped Mexico, it's helped Canada, and I think without trade, it's going to be hard for some people to find opportunity. México es un apasionado promotor de libre comercio. 6 años después de que se aprobó el TLC, México celebró elecciones nacionales que por fin acabaron con 70 años de mando del PRI. El presidente entrante Vicente Fox fue proclamado como el gobierno del cambio. El pueblo mexicano tenía esperanzas de democracia, pero en vez de esto, su nuevo presidente, antes presidente de Coca-Cola México, gobernaba al país de manera parecida a como había manejado la corporación. Queremos insertarnos de manera exitosa en el proceso de globalización. Muchas gracias al Banco Mundial, una reforma educativa que asegure la formación del mejor capital humano. Hemos visto que es una misma política la que nos están aplicando a todos nuestros países, incluso a Estados Unidos y Canadá, que se les considera más desarrollados. Hemos visto el impacto de estas políticas de privatización, de bajos salarios a los maestros, de saturación de cantidad de alumnos en los salones, de poca inversión pública en educación, de competencia entre los maestros. Aquí estamos en la escuela telesecundaria 190, que está ubicada en uno de los barrios más populares, colonias más populares del Estado de México. No tenemos tubos de ensayo, como tú ves. Aquí tenemos las gavetas para colocarlos, están vacíos. Este es un laboratorio de química, física y biología. Los recursos para este laboratorio los debe aportar el gobierno, pero no nos aporta ni un solo centavo. Esta escuela está falleciendo por falta de interés de las autoridades. Carecemos de todo lo más indispensable. Los maestros estamos pagando de nuestro bolsillo para defender el terreno porque es el único espacio que tienen los muchachos para que se recreen un poco, jueguen básquetbol, fútbol. Toda la construcción de la escuela es de los papás y las reparaciones que se hacen también de ellos y a la medida de su posibilidad y su capacidad. Muchos de los gastos de las escuelas primarias ahora se financian con las aportaciones de los padres de familia. Entonces, muchos padres de familia pagan, de hecho, colegiaturas en las escuelas públicas que deberían ser absolutamente gratuitas. En el 2001, el presidente mexicano Vicente Fox presentó su plan para Escuelas de Calidad, un programa en el cual las escuelas públicas reciben recursos adicionales si se comprometen a desarrollar estrategias para el mejoramiento académico. Un porcentaje de los fondos para el programa viene del sector privado. La escuela que se comprometa a participar en esta idea de mejorar la calidad, le dan más recursos, pero le dan recursos para cosas elementales como para restaurar, para arreglar un baño, o sea, para comprar unos libros para la biblioteca, cuando eso debería ser pues como una obligación que todas las escuelas tuvieran eso, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que nuestra escuela sea del programa Escuelas de Calidad, porque ese es un pretexto del gobierno foxista de Fox para no dotar a las escuelas de todo lo que les hace falta. Se desobliga de una obligación que tiene, y si nosotros entramos a ella estaríamos en el juego con el gobierno. I think that defunding is in fact a strategy to privatize. If you defund it, then people say our schools are being wrecked. What shall we do? Well,
we have to bring in the private sector. We bring in the private sector to design and administer the exact curriculum that the private sector needs, which is what the function of standardized testing is. Las escuelas que participan en el programa Escuelas de Calidad son escudriñadas con evaluaciones constantes, sometiendo a sus estudiantes a aún más pruebas estandarizadas que los estudiantes de otras escuelas. Sales mal en la evaluación, pues entonces se te dan menos recursos o no se te dan recursos. Las pruebas estandarizadas son relativamente nuevas en México, pero desde finales de los 90s, los estudiantes que quieren estudiar después de los 15 años tienen que pasar una prueba estandarizada administrada por una agencia privada de examinaciones. En el año 2003, una niña de 15 años se suicidó después de reprobar el examen. Standardized testing is racist, class-based division of the winners from losers. And it's very, very much a very powerful tool of those who promote private education. Sin duda, el programa más entrañable de todos es el de construcción de escuelas primarias que orgullosamente se ha convertido en un modelo a seguir. Gracias a la contribución, esfuerzo y visión de las esposas de los distribuidores Ford, se han implementado, en conjunto con varias instituciones, programas educativos que aseguran la calidad de la enseñanza y la formación de valores en los planteles. The Coca-Cola Mexico Foundation builds school shelters where children from remote villages stay during the week, cutting their commute to school from 6 hours to 60 seconds, satisfying a thirst for education. The Coca-Cola Company. Cuando una empresa establece una escuela, no lo hacen pensando en el desarrollo de ese país o de esa región. Se justifican ante la sociedad presentándose como benefactores de la sociedad, cuando que son los principales generadores de la pobreza y de la crisis que viven los países. En 1990, cientos de empleados de una fábrica de Ford en Cuautitlán, México, fueron golpeados y despedidos por tratar de democratizar su sindicato. Los líderes sindicales en las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia son rutinariamente asesinados y torturados. Y en la India, las fábricas de Coca-Cola venden desechos tóxicos a los campesinos del área, diciéndoles que son fertilizantes. Es una presión muy fuerte la oferta de un donativo y es una presión muy fuerte la amenaza de retirar para el próximo año ese donativo. Entonces las escuelas primarias que reciben este tipo de estímulos, pues de hecho están siendo dirigidas en parte importante por la visión educativa que tienen estos grupos e intereses empresariales. Vicente Fox no es el único que promueve reformas que causan la desestabilización y privatización de la educación pública. Algunos de sus aliados más cercanos se encuentran dentro del liderazgo del mismo sindicato de maestros. La gran reforma de la educación para el siglo XXI no puede postergarse. En ella se juega la viabilidad del futuro nacional. Elba Ester Gordillo Morales, la maestra que en 1989 ofreció una falsa esperanza al movimiento magisterial democrático cuando reemplazó a Jongitud Barrios como líder del Sindicato Nacional de Maestros. Aunque su mandato oficialmente terminó hace más de 10 años, aún hoy sigue siendo la supuesta líder moral del sindicato, usando su posición en el sindicato más grande de Latinoamérica para lucro personal y político. Muchos maestros la acusan de embolsarse millones de dólares de las cuotas sindicales. Y en el año 2003, el Wall Street Journal la llamó Jimmy Hoffa en vestido, refiriéndose no solamente a su reputación de corrupta, sino también al papel que se sospecha que jugó en los asesinatos de varios maestros del movimiento magisterial democrático. Compañeras y compañeros, la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la electricidad y del petróleo. Todos estos compromisos
algo que debe de ser parte de nuestro análisis diario. ¿Cómo este movimiento debe responder a esos golpes? El movimiento empieza solamente en los primeros años del neoliberalismo, pero ahora no solamente tiene que luchar por aumento salarial, sino por conservar el empleo y por conservar el mismo sindicato, que están a punto de desaparecerlos con la política neoliberal. Años después de sus comienzos populares, el movimiento magisterial democrático sigue luchando para defender la educación pública. Pero como la economía global ha cambiado el rostro de México, los maestros también han cambiado su lista de demandas. Por lo menos 2 veces al año, decenas de miles de maestros salen a la calle para exigir desayunos escolares y textos escolares gratuitos, para oponerse al programa de escuelas de calidad y la privatización del Seguro Social, y para insistir que Elba Ester Gordillo rinda cuentas por su larga historia de represión del movimiento. En el 2003, en el Día Nacional del Maestro, más de 50,000 maestros marcharon hasta Los Pinos, la casa del presidente, insistiendo en negociaciones con el presidente Vicente Fox. Pero al llegar, se encontraron con cientos de policías federales y aprendices militares vestidos de civiles. ¡Qué lástima de juventud! Te vendes por unas monedas. Mira al pueblo que sufre, igual que tus padres, igual que tu pueblo. ¿No eres mexicano? Defiende tu pueblo entonces. ¿Por qué defiendes ese maldito de Fox? Ese que vende al país, al diario, quitándole el pan a los pobres. ¿Cómo vamos a formar a México con la conciencia de ustedes que venden su pensamiento y sus ideales por unos cuantos pesos? ¡Qué bárbaro! La CENTE dice que debe haber negociación, movilización, negociación, movilización. Como no abría la puerta para sentarnos a platicar de manera seria, tuvimos que hacer varias movilizaciones. En Oaxaca, cientos de maestros destruyeron propaganda política, esperando llamar la atención en cuanto a la hipocresía de gastar millones en anuncios políticos en uno de los estados más pobres en el país. En otra acción, un grupo de maestros pasó la tarde de un sábado bloqueando el Sam's Club a la salida de la ciudad de Oaxaca, enfocándose en esta filial de Walmart para protestar cómo las grandes corporaciones extranjeras están afectando a los pequeños negocios mexicanos. Y en el centro del DF, cientos de maestros ocuparon las oficinas nacionales del Sindicato de Maestros, sacando a los charros y estableciendo un plantón que duró 5 meses. Este edificio es de todo el magisterio del país. Lo que queremos es una democratización de nuestro sindicato. No queremos que se privatice la educación en México. Queremos que siga siendo la educación pública y accesible para todo el pueblo mexicano. Somos maestros, somos trabajadores, pero buscamos el bienestar de todos. Es necesario luchar, la sociedad no puede continuar así y con nuestras marchas, con nuestras movilizaciones, estamos aportando nuestro granito de arena para la transformación de este país. Si no hubiera habido este movimiento magisterial, yo estoy convencida que hubiera avanzado más rápidamente el proceso de privatización de la educación. Pues la coordinadora sí ha frenado mucho esos procesos a través de la movilización. O sea, es una piedra en el zapato, no deja de ser una piedra en el zapato la coordinadora. Si no se hubiera hecho esa movilización, yo digo, la educación ahorita sería privada completamente, habría otras condiciones para los padres de familia, pero gracias a estos movimientos pues, se ha detenido y estamos en resistencia todavía.
En sectores no democráticos del sindicato de maestros, las decisiones generalmente se hacen a puerta cerrada sin la participación de maestros de la base. Pero dentro del movimiento magisterial democrático, el proceso de toma de decisiones se basa en reuniones de maestros en las comunidades donde trabajan y viven. Está en función al asunto de la globalización del mundo entero. Aunque digan, bueno, el mundo, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí Alemania, Japón, Estados Unidos? Aquí la cuestión es el Fondo Monetario Internacional. El asunto que pretende el gobierno de privatizar la educación pues está en la puerta, ¿no? Entonces, si le comenzamos, primero, si estamos de acuerdo en participar en esta movilización o en las movilizaciones de noviembre y diciembre. Los que digan sí, manifiesten levantando la mano, compañeros. No es contestar sí o no, eso es más amplio, pues. Realmente, si analizamos a quienes afectamos o por qué es que estamos así, pues sí, realmente la sociedad o la sociedad civil, pues sí se sienten afectados, lastimados. Es momento de que organicemos, pero ya con una propuesta bien concreta. Yo decía la vez pasada, quería yo ver un proyecto de la sección hacia dónde pudiéramos ir. Más relación con las comunidades, más relación con los padres de familia. Nosotros aquí decimos, sí, vamos a la marcha, participamos, pero eso es a nuestro favor nada más, en lo personal, porque muchos de nosotros agarramos y descansamos ese día. Pedagógicamente la educación evoluciona, entonces nosotros que en sistema de lucha, pues tenemos que evolucionar, pues. Y yo me acuerdo haber visto cuando era chico, hace muchos años, una película de los hermanos Marx. Había que alimentar el tren con leña y se acababa la leña. Entonces con un hacha empezaban a romper los vagones y echaban el primer vagón al horno de la locomotora. Y después el segundo vagón, y el tercero y el cuarto. Iban rompiendo a los hachazos los vagones, ¿no? Y al final el tren llegaba a destino, pero era un tren sin tren. Y ese es el riesgo que la izquierda corre hoy por hoy cuando los movimientos alternativos, sin saberlo inconscientemente, van haciendo suyos los valores del sistema que combate. En 25 años de lucha, los maestros democráticos han aguantado los esfuerzos del sindicato y del gobierno de debilitar y dividir su movimiento. Pero en años recientes, más y más críticas han surgido desde dentro del movimiento y de las comunidades que antes apoyaban a los maestros. No podemos seguir con el mismo discurso, con las mismas tácticas, con la misma estrategia de hace 23 años, ¿no? El gobierno ya las cambió, el gobierno ya tiene cómo enfrentarnos y nosotros seguimos igual. Nos hace falta plantearnos qué es lo que está pasando, hacer una autocrítica a fondo y resurgir nuevamente con una propuesta alternativa para la sociedad. El gran problema para nosotros es de que el movimiento magisterial en realidad lo que ha hecho es reproducir muchos de los viejos vicios que ha tenido el sindicalismo en México. Se ha centrado mucho en la cuestión política, en la cuestión pedagógica, ahí es nuestro gran talón de Aquiles. Ya no se vale que el maestro democrático sea el primero que violente los derechos humanos de los niños en las aulas. Ya no se vale, por ejemplo, que soy muy democrático en las calles, en la asamblea, pero en mi escuela soy totalmente antidemocrático y autoritario. El magisterio está aislado, el magisterio está en una visión gremialista que no le permite entrar de lleno al trabajo en las comunidades. Que el día de mañana tengamos más compañeros gritando en las calles porque están conscientes de defensa de sus derechos, puede ser importante, pero no lo es todo. Y lo de fondo, donde realmente vamos a poder transformar a la sociedad, no va a ser en una marcha, va a ser en las comunidades. No critico a las marchas, simplemente digo que hay que estar en las marchas comprometidos y hay que estar en una comunidad comprometida, ¿no? Pero en las comunidades entendiendo a las propias comunidades y su dinámica. Las mismas políticas de globalización económica que amenazan a la educación pública han tenido un impacto devastador en las poblaciones rurales e indígenas de México.
Acuerdos de comercio como el TLC han dejado a comunidades rurales con pocas oportunidades económicas, mientras que a la vez los intereses privados y políticos que buscan explotar los recursos naturales en áreas rurales de México usan la violencia y la hambruna para despojar a comunidades indígenas de sus tierras. Pues la comunidad de Santiago Jocotepec ha estado a punto de desaparecer. La comunidad fue asaltada. Vinieron un grupo de policías mandado por los terratenientes. Desde entonces se perdió la historia, nos robaron todo lo que teníamos. Se ha venido organizando poco a poco, buscando una educación que se hable realmente de las necesidades de nuestra comunidad. Para nosotros, antes que la escuela, están los niños, está la comunidad. En esa idea se ha venido gestando el movimiento pedagógico. La Coalición de Maestros Indígenas de Oaxaca existió años antes de ser fundado el Movimiento Magisterial Democrático y ha participado en el movimiento desde 1980. Pero a mediados de los 90, respondiendo a críticas del movimiento magisterial, empezaron a trabajar con comunidades rurales e indígenas por todo Oaxaca, explorando nuevos enfoques a la educación pública que pudieran ayudar a las comunidades a preservar sus identidades culturales y a enfrentar los impactos de la globalización económica. En septiembre del 2003, juntaron a padres, líderes comunitarios y maestros de 12 comunidades de Santiago Jocotepec, una región donde muchas comunidades hablan chinateco como primer idioma. Se convocó esta reunión para conocer más bien las opiniones de los padres de familia hacia la educación de sus hijos. Pero un programa especialmente para los niños indígenas no existe. Esa es la razón pues, que nosotros pues, buscamos esa alternativa, puede decir. En este encuentro de padres de familia y de maestros, pues la verdad es, ha habido un cambio. Yo la veo muy bien. Hay que ver, hay que trabajar, hay que buscar por dónde. Ajá. Sí, así es. A mediados de los 90, comunidades indígenas zapotecas en la región del Sicha se movilizaron para exigir servicios básicos tales como agua, electricidad, clínicas y escuelas. El gobierno respondió con una represión brutal, encarcelando a más de 100 miembros de la comunidad, muchos de ellos maestros, y acusándolos de ser miembros de un movimiento de resistencia armada, una acusación que la comunidad sigue negando. No hicieron nada malo, lo único que hicieron fue exigir, ya digo, lo que nos corresponde como mexicanos. También tenemos derecho a vivir bien y para ellos eso es algo ilegal. El gobierno dice, no, pues es ilegal, tú no debes de exigir, tú debes de pedir, pero con buen modo, ¿no? Si hay una lucha del pueblo por mejores condiciones de vida, pues nuestra obligación es también participar. Y eso fue lo que hicimos y por eso nos agarraron. Los maestros y líderes comunitarios arrestados en Los Sicha recibieron condenas de entre 4 y 40 años en prisiones de máxima seguridad. Las alianzas corruptas entre políticos, terratenientes y paramilitares han mantenido un clima de violencia y miedo en la región desde ese conflicto inicial. Los que no se han fugado de sus comunidades seguido reciben visitas de la muerte, ya sea por medio de la bala de un paramilitar, la enfermedad curable o la malnutrición. Ya cuando regresé de estar en la cárcel, llego y encuentro totalmente diferente. Los niños hay un enorme rezago educativo ante el temor también de ser reprimido. Y entonces hubo una enorme deserción de alumnos.
Recientemente, algunos de los maestros en Los Sicha se han incorporado a los esfuerzos de renovar sus comunidades, enfatizando la preservación del idioma zapoteco en el aula y trabajando con las familias fuera del aula enseñando todo, desde el tejer hasta el cultivo del café orgánico. O sea, esa es la idea, pues, no solamente atender a los niños, sino atender a los jóvenes, a las madres de familia, a los padres de familia o gente que no tenga hijos en la escuela, y que aprendan algo que les va, en lo futuro les va a servir. Yo digo que no preocuparnos por hacer una educación acorde con las condiciones y necesidades del pueblo es hacerle el juego al imperio también. Entonces, aunque en las volantes digamos no a la privatización, no al neoliberalismo, en nuestro trabajo educativo estamos muchas veces contribuyendo a que eso avance. Pero que si le damos la vueltecita, podemos también como maestros ganarnos el apoyo de la comunidad, no para nuestra lucha, sino para apoyar las luchas de los pueblos. Porque en el fondo debe ser eso. Si nosotros solamente quisiéramos el apoyo para la lucha magisterial, como a veces se ha entendido, ahí nos estancamos, porque no revertimos el papel. Tenemos que ir a aprender de ellos si queremos apoyar sus procesos naturales de desarrollo, si queremos apoyar sus procesos de autonomía, si queremos que la educación no sea algo impuesto, sino algo que propicie que desarrolle su propia cultura. Hay un viejo proverbio que dice que mejor que dar pescado es enseñar a pescar. Pero ¿qué pasa si venden el río? ¿Y qué pasa si envenenan el río? ¿Y de qué sirve saber pescar si el dueño del río no nos deja? O sea, la educación está inevitablemente, fatalmente vinculada con todos los aspectos de la vida. Culto no es el que más conocimientos acumula. Culto es el que mejor aprende a entenderse con los demás. Culto es el que mejor aprende a recrear un mundo donde el prójimo sea una promesa y no una amenaza, donde yo pueda reconocer en otro a alguien con quien puedo comulgar, con quien tengo cosas para compartir, a alguien que tiene algo que decirme, que vale la pena escuchar. Hay una globalización económica, una globalización política neoliberal. También debe haber una globalización de solidaridad. The answer is in fact a collective one, and a collective one means the mobilization of social solidarity across borders, and that's what teachers are increasingly doing. They're mobilizing across borders. Creo que es muy importante también romper esas barreras, pues si estamos enfrentando a un mismo monstruo, pero tal vez con muchas cabezas, tenemos que confluir en un mismo torrente. What we're going to have to see around North America is what we've seen with the teachers in developing countries around the world, which is a radicalization of their profession on behalf of the values that they stand for. And if they don't fight for public education, I guess the question is, who will? Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar en nombre de la verdad.
Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tu gente? Oye, señor presidente, son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar. ¡Uy! Del movimiento chicano. Brown kids. The American people. The poor. Asian. African. Zapatistas. Think for yourself. ¿Será que no quieres pensar en lo que